Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, ya. Y vamos a tratar hoy día un tema que, que es prevalente en nuestra sociedad, y es el tema de la sexualidad. Es obvio, creo, para todos nosotros que vivimos en una sociedad que está obsesionada con el sexo. No solamente el pecado es tolerado, sino que hasta se promueve, es publicitado, es marketeado a través de todos los medios y de todas las formas posibles. Lo que antes era prohibido, lo que antes era tabú, hoy se proclama abiertamente. La pornografía está disponible para cualquiera en el Internet. La homosexualidad es cada vez más vista como un estilo de vida totalmente normal y aceptable. Las relaciones prematrimoniales son esperadas entre las parejas jóvenes, es lo que se hace. Hemos perdido casi por completo nuestra capacidad de asombro y de impacto ante estos temas. Y lo peor de todo es que la cultura a nuestro alrededor ha influido de una forma perversa, de una forma profunda, en la misma iglesia de Jesucristo. Porque hay personas que profesan amar al Señor en su corazón y tan claramente deshonran su propio cuerpo. La consagración al Señor no es solamente un acto del Espíritu. No caigamos en esa herejía gnóstica, en ese dualismo griego de pensar que el Espíritu es lo que nos conecta con Dios y el cuerpo solamente es el envase o solamente es el cascarón. No, la consagración al Señor es de todo nuestro ser. En 1 Corintios 6:20, Pablo dice que hay que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Y en el pasaje que vamos a ver hoy, Pablo también va a ser muy específico hablando de la santidad que Dios requiere aún en nuestra conducta sexual. La pregunta entonces que vamos a responder hoy con las Escrituras es, ¿cómo glorifico a Dios? ¿Cómo vivo en santidad? ¿Cómo agrado a Dios con mi sexualidad? Como les digo, vivimos en este mundo sin estándares que busca la libertad sexual, la liberación de las cargas que ha impuesto la religión, ¿no? La filosofía es que cada ser humano necesita realizarse personalmente, necesita realizarse sexualmente para vivir feliz. Claro, ese es el discurso, esa es la filosofía, pero las consecuencias en nuestra cultura están siendo terribles, porque hay embarazos no deseados, hay abortos, enfermedades venéreas, inestabilidad emocional, frustración, y lo peor de todo, alejamiento de Dios, endurecimiento del corazón. Tal vez algunos piensan que estos son los tiempos más inmorales en toda la historia, pero lo que ocurría en la época del Imperio Romano, en los días de Pablo, era también terriblemente depravado, porque en general existía una actitud sumamente tolerante hacia el pecado sexual, especialmente el sexo fuera del matrimonio. Se esperaba que los hombres, que eran los que mandaban, los patriarcas, era una sociedad patriarcal, sean solteros o sean casados, que ellos tuvieran relaciones sexuales con diferentes tipos de mujeres aparte de su esposa, con concubinas, esclavas, prostitutas, amantes. Esa era la convención social. Cicerón, uno de los oradores más famosos en la antigua Roma, él dijo, si alguien cree que a un joven se le debe prohibir ir a las prostitutas, ciertamente es muy estricto. Eso es lo que él decía, porque su argumento era que era una opinión contradictoria, no solamente a la ley de su época, sino también a los hábitos de sus ancestros. Y lamentablemente muchos en nuestra sociedad piensan de la misma forma. Piensan que los deseos sexuales son incontrolables y que necesitamos satisfacerlos de alguna forma, especialmente los hombres.
Plutarco, un filósofo romano, él aconsejaba a las novias que se hagan de la vista gorda cuando sus futuros esposos tenían aventuras con otras mujeres, que no se quejen, porque, porque amenazaba la estabilidad de su matrimonio el hecho que ellas se quejaran. Pero además, la actitud sexual estaba relacionada también, muy íntimamente relacionada, con el culto pagano, porque los templos idólatras tenían reputación de inmoralidad por las perversiones que ocurrían dentro de sus paredes. En Tesalónica, especialmente, varios de los cultos principales a los falsos dioses incorporaban actividades perversas como parte de su adoración. En especial, el culto a la deidad patrona de la ciudad, que se llamaba Cabirus, también los cultos a Dionisio, el dios del vino, o los cultos a Afrodita, la diosa del amor, o de la diosa Isis, que era la deidad egipcia de la reproducción, todos eran cultos a falsos dioses con prácticas inmorales. Y a la luz de todo ese trasfondo, podemos entender y podemos apreciar mejor la preocupación de Pablo. Porque él dice en este texto, Dios quiere que ustedes vivan en santidad, que se aparten de todo eso. Él los ama y desea que ustedes lo agraden y le obedezcan. Así que las familias y los amigos los estaban presionando para regresar a sus prácticas en su vida anterior, y por eso es que Pablo escribe este texto, y lo vamos a leer. Aquí en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, vamos a leer los versículos del 3 al 8, y primero va a establecer un principio general. El principio general es, la voluntad de Dios es su santificación. Y luego, después de dar ese principio, nos dará 3 exhortaciones a vivir en santidad en un área específica, que es el área sexual. Y finalmente dará 3 razones por las que deben ser santos, y cada una de esas razones está enlazada con una persona de la Trinidad. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Antes de leer el texto, la pregunta que vamos a responder. Otra vez la repito. ¿Cómo glorifico a Dios con mi sexualidad en medio de una cultura inmoral? Vamos a leer qué dice Pablo, que dice Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos del 3 al 8. Dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Como vimos en la última lección, en los versículos 1 y 2, Pablo ha exhortado a los tesalonicenses a seguir creciendo siempre en una conducta que agrada a Dios. Lo hemos leído en el versículo 2, por ejemplo, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y así es como ustedes deben vivir, de acuerdo a nuestras instrucciones en Cristo Jesús. Y también en el versículo 1 dice que ellos aprendieron de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, y que así abunden más y más. Que tengan una conducta que glorifica, que agrada a Dios. Y a partir del versículo 3 describe la primera forma específica en que ellos deben hacerlo. Hay que ser santos en el área sexual. Pablo ya les había comunicado las instrucciones del Señor Jesús en su primer viaje a Tesalónica. Ellos ya lo sabían, pero ahora lo repite. El principio general es el siguiente: la voluntad de Dios es su santificación, que es lo que dice la primera frase del versículo 3. Y es algo totalmente novedoso porque
Pablo liga el conocimiento de la voluntad de Dios con una conducta santa y moral. Todo el pasaje que vamos a leer pone énfasis en el tema de la santidad. Ya lo dijimos en 3:13, por ejemplo, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Y también en el capítulo 4, versículo 3, ya lo leímos, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego en el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Versículo 7, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y el versículo 8, el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, para que vivamos en santidad. Así que el concepto básico aquí de santidad es el de separación, como lo vemos desde el Antiguo Testamento. Israel debía ser un pueblo distinto, separado, diferente, consagrado al Señor. Lee nada más lo que dice Levítico. Quiero que veamos solo un versículo ahí, aunque hay varios, pero en Levítico, el capítulo 11, el versículo 45, mira lo que dice ahí, Lucas 11, 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y ese mismo estándar de santidad se aplica ahora también a la iglesia de Jesucristo, que está conformada por judíos y por gentiles que han creído en el Señor Jesús. Ellos, nosotros, debemos apartarnos del mundo para consagrarnos al Señor. Y la regla para la conducta cristiana, como dice aquí Pablo, es la voluntad de Dios. Aquello que Dios quiere, aquello que a Él le agrada. Ese es nuestro estándar. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Por lo tanto, ser santo significa conformarse a la voluntad de Dios. Significa conformarse al carácter de Dios, a lo que Él quiere, a lo que Él es. Y al mismo tiempo, significa también rechazar todo aquello que no se conforma a su carácter. Entonces, no voy a vivir de acuerdo a los estándares del mundo, sino de acuerdo a los estándares de Dios. Y esos estándares o instrucciones, como bien dice Pablo, están delineados en la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, el principio general, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo podemos glorificar a Dios con nuestra sexualidad? En segundo lugar, obedeciendo sus mandatos específicos. Y en este texto que estamos leyendo hay 3 mandatos, exhortaciones específicas en cuanto a nuestra conducta sexual. ¿Cuál es el primer mandato? Es apártate de la inmoralidad sexual. Mira, el versículo 3, la segunda parte, dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El verbo apartarse significa mantenerse lejos, abstenerse. Aquello de lo cual deben separarse es de la inmoralidad sexual. La palabra es porneia, que aquí se traduce como fornicación. Y en este caso, Pablo se está refiriendo a cualquier mal uso del sexo, ya sea sexo premarital o extramarital u homosexual. Como sabemos, Dios ha establecido que el contexto en el cual deben practicarse las relaciones sexuales es el matrimonio, y cualquier otro uso fuera del matrimonio es pecado. ¿Qué significa apartarse? ¿Qué significa mantenerse lejos? Recuerdo cuando yo era líder de jóvenes, los muchachos siempre querían saber
cuán lejos debían apartarse. La pregunta que ellos hacían era, pastor, ¿y hasta dónde podemos llegar? Algunos pensaban equivocadamente que mientras no tuvieran la intimidad sexual, entonces todo lo demás estaba permitido. Pero por supuesto la pregunta está mal formulada. Solamente nos revela lo que dice un corazón pecaminoso. La pregunta del cristiano debe ser, ¿cómo puedo ser más santo? En otras palabras, ¿cómo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios con esta área de mi vida? Y Pablo está aquí dando entonces un llamado radical a lo que debemos hacer. En una cultura tolerante, promiscua, permisiva, en la cual vivían los tesalonicenses, en la cual vivimos nosotros, este es un llamado radical. Es cierto que había algunas minorías que promovían la abstinencia, pero por motivos equivocados. Pablo, en cambio, condena la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque no se conforma a la voluntad de Dios. No se conforma al carácter santo de Dios. Entonces, estas demandas eran necesarias en una sociedad impía, que estaba llena de tentaciones. Nosotros vivimos en una sociedad similar. Había creyentes que habían experimentado en su vida pasada, habían pecado en su vida pasada en la sexualidad, y ahora mismo es posible que tú también hayas tenido una conducta sexual promiscua en el pasado, pero lo que está diciendo aquí es, no tengas, ahora que eres cristiano, no tengas nada que ver con eso. Cristo ya te perdonó, no tienes por qué otra vez estar inmerso en una relación que no agrada a Dios, que es impura, o estar expuesto a programas de televisión en los que se hacen chistes sexuales o hay escenas subidas de tono. No, apártate, déjalo, córtalo. El cristiano no adapta su conducta moral a las prácticas de la sociedad, sino que las conforma a lo que dice la palabra de Dios. Entonces no me digas, no, pero todos lo hacen. No, ¿qué dice la palabra de Dios? El primer mandamiento aquí es, abstente, sepárate, aléjate de la inmoralidad sexual. El segundo es, ten dominio de tu cuerpo. Ten dominio de tu cuerpo. Ahí en el versículo 4, Pablo dice que cada uno de vosotros sepa. Esta segunda exhortación requiere de una capacidad, de una habilidad, de un entendimiento, que cada uno, cada creyente, cada uno de vosotros sepa. Ahora, aquí hay una controversia en este versículo que se centra en el significado de dos palabras en el texto griego. La Reina Valera lo ha traducido así, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Tener su propia esposa. ¿Cómo es eso? Que cada uno sepa tener su propia esposa. Hay dos palabras griegas allí, en conflicto, en controversia. La primera es la palabra eskeuos, que significa vaso. Literalmente significa vaso. Pero que aquí tiene un sentido figurado, que es obvio. Entonces hay dos opciones en cuanto a cómo debe traducirse. Algunos lo traducen como, ¿cuál es nuestro vaso? Lo traducen como esposa, ¿no? Pedro dice que la esposa es vaso más frágil. La Reina Valera lo traduce como esposa. Y otros dicen que debe traducirse como cuerpo. Hay tres traducciones en español, que son las tres traducciones más usadas, y que cada una ha decidido utilizar una traducción diferente en este texto. La Biblia de las Américas, por ejemplo, dice que cada uno sepa cómo poseer su propio vaso. La Reina Valera, que estamos leyendo, dice que cada uno sepa tener su propia esposa. Y la NBI traduce que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. Entonces, ¿cómo traducimos? ¿Vaso, esposa o cuerpo? Y la otra palabra es la palabra kataskai, que puede significar también dos cosas. Puede significar adquirir, obtener, pero también significa controlar.
Y eso ha dado pie a varias interpretaciones. Hay tres interpretaciones principales. Algunos dicen que aquí Pablo está diciendo, ¿cuál es el arma para abstenerse de la fornicación? ¿Qué debemos hacer para abstenernos, alejarnos de la fornicación? Algunos dicen, adquirir una esposa. En otras palabras, Pablo aquí le está hablando a los hombres solteros y les está diciendo, deben conseguir una esposa para controlar sus deseos sexuales. Pero si así fuera, esta exhortación sería una exhortación muy limitada porque solamente se estaría dirigiendo a hombres solteros, cuando ahí en realidad está diciendo que cada uno. Además, ¿cómo es esto de conseguir una esposa? Otra interpretación, una segunda interpretación, es que cada uno tenga su esposa, que cada uno que está casado, que viva sexualmente con su esposa en santidad y honor, y esto es un arma en contra de la fornicación. Y en ese sentido, entonces, cada hombre casado debe aprender a vivir en santidad con su mujer, específicamente en la cama matrimonial. Sin embargo, aquí, nuevamente, la limitación ahora es por otro lado. Pablo está hablando solo a hombres casados. Además, ¿qué significa ahí en el contraste que está en el versículo 5 cuando dice que tengamos a nuestra esposa no en pasión de concupiscencia como los gentiles? ¿Acaso significa que los gentiles estaban con sus esposas de una forma inmoral y desenfrenada y que los creyentes deben tener relaciones con ellas de una forma pura y casta y santa? ¿A eso se refiere? No creo. Yo creo que esto es algo que Pablo dirige a todos los creyentes. Y se está refiriendo entonces a la tercera opción, que cada uno sepa controlar su propio cuerpo. La palabra vaso aquí debería traducirse como cuerpo. Parece ser la mejor opción, que cada uno, soltero o casado, que aprenda a controlar su propio cuerpo, manteniendo el estándar de santidad en contraste con el descontrol impío de los incrédulos. Uno debe tener dominio propio en esta área y vivir no en egoísmo, no en vergüenza, sino en santidad, en honra para Dios y para los demás. Y el contraste con los incrédulos es muy, muy marcado. Dice que nuestra conducta sexual claramente debe ser diferente y debe ser opuesta a la de ellos. Dice ahí que cada uno de vosotros sepa controlar su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Este versículo 5 menciona la pasión de concupiscencia, el desenfreno, el egoísmo, el daño que uno puede causar a otro con su conducta descontrolada. Pero lo increíble es que a los incrédulos se comportan así. ¿Qué dice el texto? Porque no conocen a Dios. Así que su inmoralidad sexual tiene su raíz en que no son creyentes, en su ignorancia de Dios, en su ignorancia de su palabra. Por otro lado, la santidad, específicamente en el área sexual, es una evidencia, es una señal distintiva de que conocemos a Dios, de que somos creyentes y conocemos su palabra y por eso no nos comportamos así. Ahora, en nuestros días se exalta al cuerpo, ¿no? El cuerpo es el que tiene el control. Si se siente bien, hazlo. El culto al cuerpo, el culto al sexo, el culto a las sensaciones, al placer, es lo que domina nuestra sociedad. Eso es lo que vende, es lo que atrae, es lo que vemos en la publicidad, en los programas cómicos, en las telenovelas, en las películas, en los programas de concurso, en los concursos de belleza. En todo sitio vemos esos cuerpos expuestos para estimular la concupiscencia. Pero Pablo dice que nuestra conducta sea diferente. Sé sobrio, ten dominio, ten control, disciplina. No eres un animal, eres un ser creado a la imagen de Dios. Por lo tanto, debes usar tu cuerpo para glorificar a Dios. Dice aquí, en santidad
y honor. Seas creyente, seas soltero o seas casado, seas hombre o seas mujer. Y luego, el tercer mandato es no peques. No peques, no dañes a otros con esta área de tu vida. Fíjate ahí en el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano en este asunto. Esa exhortación no se refiere a los negocios, como algunos comentaristas han dicho, sino que continúa con el tema de la santidad en la sexualidad. La primera palabra, agraviar, significa sobrepasarse, significa hacer daño. Y el segundo verbo, engañar, se refiere a que nadie tome ventaja de otros con engaños. Así que estas dos acciones, hacer daño y engañar, están relacionadas, en este caso, con actividades sexuales ilícitas que dañan a nuestro prójimo, al cometer adulterio, por ejemplo, con la esposa de otro, al sobrepasarnos con la hija de otro. Este lenguaje es adecuado en esta cultura de Pablo, en que los hombres dirigían su hogar, dirigían sus esposas, dirigían sus hijos, sus hijas, sus hijos e hijas. Y Pablo les dice aquí que ninguno de ustedes agravie ni engañe en nada a su hermano. Pero Pablo no se queda contento con simplemente dar los mandatos. Ya vimos el principio general de santidad y ya vimos los 3 mandatos muy claros, muy específicos. Apártate de la fornicación, controla tu cuerpo, no hagas daño a los demás en esta área. Ahora Pablo nos da las razones. Y tal vez tú mismo te preguntas y me preguntas, pastor, ¿por qué debemos preocuparnos tanto de la santidad en esta área de nuestras vidas? ¿Por qué es tan importante? Así que Pablo termina dando 3 razones por las cuales es imperativo para el creyente ser santo en su conducta sexual. Número 1, porque Jesucristo es el vengador. Observa. Versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor, y aquí se refiere al Señor Jesús, es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Apártate de la inmoralidad sexual, ten dominio sobre tu cuerpo, no peques sexualmente, porque el Señor es vengador. Y eso significa que Cristo traerá la justicia perfecta cuando venga por segunda vez al castigar a aquellos que lo merecen porque han ofendido a Dios y han ofendido a su prójimo con una conducta descontrolada de su cuerpo. En nuestro mundo parece que no hay justicia, pero Jesucristo juzgará con imparcialidad, con firmeza a los pecadores. En Hebreos 13:4 dice que los fornicarios, los violadores, los adúlteros serán juzgados por Dios. Ese concepto no es nuevo. Pablo ya se los había enseñado antes varias veces. La segunda razón, porque el Padre nos ha llamado a santidad. Ya lo hemos dicho, pero lo repite Pablo. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, la segunda razón para cumplir estos mandatos y vivir en santidad en esta área es el llamado de Dios. En el momento de nuestra salvación, cuando creímos en el Señor Jesucristo, Dios no solamente nos llamó a la vida eterna, sino que también nos llamó a una vida santa. Dios no nos ha llamado a una conducta inmunda, inmoral, sucia, impía, sino que nos ha llamado con el propósito de vivir para Él, vivir vidas santas. No hay lugar de Dios. Fines de Pablo al predicar la palabra de Dios, y uno de los principales fines de los pastores al predicar la palabra de Dios es presentar a los miembros delante de Dios como una iglesia pura y sin mancha. Porque es lo que tenemos que hacer. Es nuestro llamado, vivir en santidad, así como Dios es santo. Y la tercera razón,
¿Por qué debo vivir en santidad? Porque si no obedezco, estoy rechazando al Espíritu Santo. Mira el versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y esa es la razón que concluye todo el tema. Si todo esto es verdad, si todo esto que hemos visto es la voluntad de Dios para nuestras vidas, entonces el que rechaza estas enseñanzas está rechazando al mismo Dios. No me están rechazando a mí, no están rechazando a Pablo, están rechazando a Dios, al Dios que les dio su Espíritu Santo. Ese Espíritu que los capacita para obedecer. Como hemos visto varias veces ya en Romanos, Dios nos ha salvado del pecado, nos ha convertido de los ídolos al único Dios verdadero, nos ha llamado, nos ha librado de la esfera del pecado y de la muerte para vivir en la esfera de la vida y de la gracia de Dios, y nos ha llamado a vivir en santidad, pero no solo eso, sino que nos ha dado el poder para obedecer, el poder para vivir para Él, enviando a su Espíritu a morar en nosotros. Así que Pablo dice, ¿cómo es posible que sigan viviendo en inmoralidad si tienen el Espíritu Santo? Es un insulto a Dios, es repudiar su voluntad para sus vidas. Es una invitación a que su juicio caiga sobre ustedes. Así que no se equivoquen, Dios no puede ser burlado, sino que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que vivir y andar en el Espíritu Santo. Que su palabra realmente confronte nuestros corazones y nos ayude a vivir en santidad. Vamos a orar, hermanos, para terminar y luego, si hay preguntas o algún comentario, lo podemos hacer. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, porque es muy clara, habla a todas las áreas de nuestra vida. No hay nada que esté escondido delante de ti. Tú tienes autoridad sobre cada detalle, sobre cada aspecto de nuestra existencia. Y aún nos dices cómo debemos comportarnos en la intimidad. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo que vive en tus hijos nos confronte, nos motive a vivir agradándote a ti. Que use esta palabra y que podamos entender que tú no nos has llamado a inmundicia, sino que nos has llamado a vivir en santidad de vida, agradándote a ti. Y que ninguno de nosotros rechace estas enseñanzas, porque estaríamos rechazándote a ti mismo y al Espíritu que vive en nosotros. Señor, ayúdanos a agradarte y a glorificarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.